Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo anda mi comunidad de maestría Red Pill? Bueno, el día de hoy vamos a intentar explicar respecto de cómo es que la mujer responde, cómo es que la mujer procede frente a los hombres que desafían, que deslegitiman la experiencia femenina. Asimismo, veremos cuáles son aquellos mecanismos más comunes que son utilizados obviamente por ellas para deslegitimar, para acallar, para silenciar toda voz que se le oponga. A ver, en principio esto debe comenzar aclarándose que tanto hombres como mujeres somos totalmente desiguales. ¿Sí? Somos desiguales en cuanto a nuestra propia biología, somos desiguales en cuanto a nuestra estrategia sexual, somos desiguales en cuanto a nuestro proceso hormonal, somos desiguales en cuanto a nuestra evolución. Nuestra dinámica de evolución varía según hubiéramos sido hombres o mujeres. Somos biológicamente, socialmente, evolutivamente, hormonalmente desiguales. Por ende, toda nuestra interpretación de la realidad, toda nuestra forma existencial de comprender nuestra experiencia, sí, va a ser disímil, va a ser distinta según sea el sexo de quien provenga. No es lo mismo la experiencia masculina, como bien sabrán, el hombre, entre sus rasgos más generales, cree, por ejemplo, en el amor idealista. El hombre tiene un imperativo masculino muy fuerte, muy enfático, es decir, una energía sexual que lo atraviesa, tanto consciente como subconscientemente, todo, particularmente todo el tiempo. Incluso tenemos que tratar en constante tiempo, debemos tratar de evitar este potencial destructivo y tratar de explotar todo el potencial constructivo que derivan justamente de esta necesidad sexual. El poder de la testosterona nos hace totalmente distintos a las mujeres en cuanto a la necesidad de satisfacer nuestro imperativo sexual. ¿Sí? Las mujeres tienen en promedio entre 10 y 11 veces menos cantidad de testosterona que el hombre. Todos sabemos que la testosterona nos hace incluso en algún punto ver a las demás personas, fundamentalmente ver a las mujeres como objetos, ¿sí? Con quienes quisiéramos reproducirnos, aparearnos. Entre otros efectos, ¿verdad? Pero la testosterona es una hormona que justamente nos aumenta nuestro deseo, nuestra libido. ¿Sí? Las mujeres tienen entre un 10 y 11 veces menos en cantidad de testosterona que nosotros. No digo que ellas no tengan deseo sexual, no tengan libido, de hecho sí lo tienen, pero no en los niveles en los cuales nosotros, como hombres, estamos acostumbrados a vivir. Entonces, como hombre, tenemos básicamente una forma de entender, de comprender al amor idealista. Mientras que las mujeres, por esencia, tienen una forma de comprender al amor derivado de la propia hipergamia, es decir, una forma oportunista de entender el amor, en donde a este lo sujetan de condiciones mínimas para siquiera comenzar a amar.
Entonces, el hombre ama de manera idealista, la mujer ama de manera oportunista. El hombre tiene una estrategia sexual basada en el imperativo masculino, una estrategia sexual basada en una energía desenfrenada, prácticamente desenfrenada, ¿sí? Que nos indirectamente nos intenta obligar a tener que buscar aparearnos prácticamente todo el tiempo, mientras que las mujeres en cambio es distinto, ¿sí? Para las mujeres los criterios derivados de su estrategia sexual dependen estrechamente de su propia hipergamia y del estado de madurez en el cual la mujer se encuentre. No es lo mismo cómo se manifiesta su hipergamia, si este deseo, digamos, inconsciente, este deseo indirecto, esta respuesta evolutiva que las mujeres han desentrañado, ¿sí? que portan en sí mismas y que les intuitivamente les obliga, inherentemente les obliga a buscar parejas intersexuales, parejas sexuales que sean por lo menos iguales o mejores que ellas mismas. Sí, obviamente esta hipergamia no se va a exteriorizar de la misma manera en cualquier etapa de vida de la mujer. ¿Sí? Va a variar según esté ella en sus años de fiesta o esté ella en edad de muro o en edad de posmuro, ¿sí? O en unos años de fiestas tardíos, ¿sí? Toda, digamos, esta manera de exteriorizar su hipergamia va a variar según la madurez que dicha mujer tenga. ¿Sí? Esto es importante entenderlo porque su estrategia sexual va a variar, ¿sí? Incluso con los que se aparee regularmente va a variar, ¿sí? Generalmente cuando están en edad de fiesta, en sus años de juventud, o en etapa de carrusel, como también se le suele decir, suelen buscar aparearse con hombres alfas, calientes, al menos desean tener relaciones sexuales con alfas calientes, ¿sí? Y luego ser proveídas por hombres betas, ser atendidas, resguardadas, conseguir ese estado de seguridad de parte de hombres betas. Y esto va variando porque después de los 30 van a preferir relacionarse con hombres fundamentalmente betas, proveedores, ¿sí? Que sean en mayor medida proveedores y no tanto así con hombres alfas calientes, que dicho sea de paso, estos hombres alfas calientes por lo general ya ni las toman en serio. No siempre es así, pero por regla. La cuestión es que otro derivado que surge de la propia hipergamia es ese estado de solipsismo femenino, ¿sí? Este narcisismo atenuado, como puede ser también definido, ¿sí? Que deriva justamente de la hipergamia, en donde ella se pone primero, donde ella decide primero en su propio bien y después decide teniendo en cuenta a los demás. Primero se ubica a ella, se acomoda a ella, elige para ella y después se elige en relación a los demás. Bueno, esto se llama solipsismo, ¿sí? Es otro rasgo innato, ¿sí? Evolutivo, que poseen las mujeres, ¿sí? No así los hombres, quienes por lo general, esto queda muy patente en aquellos hombres que poseen el síndrome denominado del hombre salvador o el del caballero blanco, ¿no? Esto se puede advertir cuando vemos hombres que desean más que protegerse en primer término a ellos mismos, ¿sí? Ponen primero al otro, ponen a la otra, ¿sí? Ponen a la mujer, a los niños, a los ancianos primero incluso que ellos mismos. Bueno, la mujer es innatamente solipsista, por lo tanto decide primero para ella y por ella, y después pensará en los demás. En el último que van a pensar siempre van a ser en los hombres, ¿sí? Van a pensar primero en los niños, después en sus padres, en los ancianos y por último en los hombres. Esta jerarquía, ¿sí? de a quién tenemos en cuenta al momento de decidir, ¿sí? Este grado de
de empatía es distinto en los hombres. ¿Sí? Los hombres no nos ponemos primero, nos solemos poner segundos, terceros, incluso a veces hasta últimos. Entonces, digamos, todo lo que derive, toda la experiencia, las experiencias humanas, ¿sí? Que cada sexo tenga, esto es tanto los hombres como las mujeres, van a variar según, como hemos dicho, según ya fuesen hombres o mujeres, prácticamente según su sexo. Otro rasgo que nosotros vemos, ¿sí? Muy patente en nuestra sociedad actual, es el hecho de habernos dado cuenta de que estamos en una sociedad donde las dinámicas sociales, donde las dinámicas psicológicas, donde las convenciones sociales imperativas, todas se encuentran en resguardo, ¿sí? En favor o de conformidad a la estrategia sexual femenina. Todo está en resguardo de su propia integridad. Todo está en resguardo, digamos, esto se llama sociedad feminocentrista, ¿sí? O como otros le dicen, vaginocentrista, ginocentrista, que no es más que un derivado lógico a nivel social, ¿sí? De cómo es que este conflicto entre sexos se manifiesta en la realidad, ¿sí? Cómo es que este conflicto se refleja en la realidad. Bueno, se crean convenciones sociales, se crean doctrinas sociales, y todas ellas van a ser feminocéntricas, y las vamos a ver, ¿sí? No solo en tradiciones, no solo en costumbres, sino que las vamos a ver en instituciones cotidianas, en leyes, ¿sí? Con esta fuerte perspectiva feminocéntrica. A nivel individual, ¿sí? Esto en un estado micro equivale para el hombre en un negar, ¿sí? En un rechazar la experiencia masculina, ¿sí? Haciéndole sentir vergüenza, ¿sí? O haciéndole sentir en obligación, ¿sí? De aceptar y adoptar la experiencia femenina. Lo cierto es que la propia sociedad se acomoda para que la mujer, ¿sí? Pueda prosperar, ¿sí? Pueda sentirse resguardado en su propio autoconcepto, en su propia autovalidación. Y digamos que incluso hasta el propio igualitarismo, ¿sí? Esta doctrina social, esta doctrina cultural que intenta poner en paridad, ¿sí? Ambos géneros, alegando que somos esencialmente iguales, ¿sí? Que lo único en que variamos, lo único en que diferimos entre ambos sexos es en la presencia de nuestras gónadas, ¿sí? En eso nada más variamos según este igualitarismo. Bueno, esto es totalmente funcional al feminocentrismo, ya que busca apañar e incluso encubrir todas las indiscreciones femeninas que éstas experimentan durante su propia vida. E incluso llegan al punto, en el caso respecto del feminocentrismo, se llega al punto de esperar, ¿sí? Que los hombres estén socialmente y psicológicamente de acuerdo, incluso que reforcemos, que cooperemos con este modelo oportunista del amor, ¿sí? Con este modelo feminocentrista, con este modelo que promueve la propia hipergamia femenina y refuerza todas las indiscreciones que se generan detrás del propio solipsismo femenino. A ver, ¿y por qué esto ocurre así? Entiendo, en primer término, que, digamos, el feminocentrismo se ha instaurado en nuestra sociedad. Hay muchas explicaciones, pero una, quizás la más importante, es porque la mujer posee la llave al sexo, básicamente. Porque la mujer tiene en última instancia el poder de privar al hombre del sexo, tanto ya fuese negándoselo o racionalizándoselo, incluso proveyéndoselo como si fuese un premio. Y en segundo término se dice que este feminocentrismo se ha instaurado, ¿sí? Al menos en Occidente, luego de la propia revolución sexual, ¿sí? Aquella
que devino, sí, que decantó luego del Mayo francés, 1968, en donde la mujer, ¿sí?, ha buscado liberarse, genuinamente ha buscado liberarse de toda atadura, de toda institución que ella decía que la enfrascaba o encorsetaba. La verdad es que esta manera de proceder, y con ayuda de los métodos anticonceptivos, es decir, tanto el poder de dar o privar al hombre del sexo, más el poder de sentirse en una sociedad que la promueve, en una sociedad que la ha liberado, en una sociedad en donde ella, desde su propia retórica, dice que estaba encorsetada, que estaba enjaulada, en una sociedad que le promueve liberar su propia sexualidad, más el poder que les dieron los anticonceptivos, bueno, ha derivado en esta sociedad feminocéntrica, ¿sí? Si sumamos estos tres factores, tenemos en principio una sociedad feminocéntrica. El asunto es que los medios digitales, los medios informáticos actuales, digamos el pleno siglo XXI, ha dejado en evidencia estas formas de proceder que ellas han tenido durante miles de años. Hoy tan solo basta buscar en YouTube el concepto de hipergamia abierta, por ejemplo, o tan solo basta buscar en YouTube conferencias de ciertos o determinados hombres red pillers, o ingresar a leer posts y blogs de hombres que integran la manósfera para enterarse de cómo es que esto funciona, cómo es que esto procede en la realidad, ¿sí? Y cada momento, conforme va pasando el tiempo, los hombres se van dando cuenta, ¿sí? Los hombres se van enterando, primero, de que las mujeres no aman de manera idealista como los hombres sí lo hacen. Se van enterando de que los hombres no son hipérgamos como las mujeres sí lo son. Si entendemos en profundidad todo lo que implica la hipergamia de la mujer, entenderíamos básicamente todo el proceder, ¿sí?, de una mujer X, ¿sí?, a lo largo de su propia madurez incluso. Esto al hombre le sirve porque empieza incluso a entender que ser simplemente dejándose ser, ¿sí?, a veces no alcanza para conseguir este preciado sexo. ¿Sí? Muchas veces simplemente dejándose ser no alcanza. A veces hay que construir primero para llegar por lo menos a agradar, ¿sí?, al sexo femenino. ¿Sí? No en todos los casos, pero muchas veces esto ocurre así. ¿Sí? Mientras que también existirán hombres que por solo existir y por tener, digamos, buenos genes, ¿sí?, fenotípicamente hablando y genotípicamente hablando, no harán mucho para esperar, digamos, para que ellas mismas los busquen, ¿sí?, incluso aparearse con ellos. Lo importante es que en este pleno siglo XXI ha quedado en evidencia cómo es su proceder, ¿sí? Ha quedado en evidencia todas sus indiscreciones, ¿sí? Y este desafío, ¿sí?, esta deslegitimación que los hombres red pillar les estamos dando, puede generar consecuencias, ¿sí? Y existen ciertos mecanismos que ellas denotan, ¿sí?, para oponerse, ¿sí?, a este proceso. ¿Sí? ¿Cuáles son? Bueno, el recurrir en primer término a la vergüenza, ¿sí?, tratar de avergonzar al hombre, ¿sí?, haciéndole sentir que él está equivocado, que él, por ejemplo, si lo ven con una mujer más joven que él, supongamos 10 años menos, obviamente estoy hablando de una relación de tipo legal, intersexual legal, ¿sí?, donde la mujer tiene por lo menos 18 años, si en una sociedad se ve un hombre con una mujer de 18, 19, 20 años, siendo que el hombre tenga más de 40, por ejemplo, bueno, por las mujeres principalmente vendrá la crítica. Sí, lo primero que intentarán hacer es hacerle sentir vergüenza, buscar motivos para deslegitimar esa relación, alegando, por ejemplo, de que se está aprovechando de la inmadurez de esa mujer, ¿sí? No poniendo en foco,
¿sí? El actuar, incluso a veces reprochable o no, de la mujer, sino atacando como si fuese un hombre de paja al hombre. O, por ejemplo, si un hombre no tiene un muy buen trabajo y le habla e intenta cortejar a una mujer que está quizás en un buen pasar económico, bueno, esta puede hacerle sentir vergüenza al hombre por su situación económica, por ejemplo, diciéndole, vos no estás a la altura, yo no acepto un 50 y 50, yo quiero que me pagues todos los gastos y si por lo menos vas a empezar a buscar pareja, por lo menos tienes que tener tu situación financiera acomodada, ¿no? Tienes que darme los lujos, dicen ellas. Entonces, la primera arma que ellas tienen para callar, para oponerse a a esta deslegitimación que los hombres Red Pillar estamos haciendo, es, en primer término, hacerle sentir vergüenza. En segundo término, difamándolo. ¿Sí? Ahí van a venir todo el conjunto incluso de denuncias penales, legales, y otros tipos de difamaciones, tanto como scratches, etc. En tercer término, otro recurso que las mujeres utilizan es el uso de la descalificación. ¿Sí? Esto de hacerlo sentir, bueno, él es inmaduro. He llegado a escuchar incluso de decirle a los hombres de 30 años que se sienten jóvenes, que se sienten en su mejor momento, dentro de los cuales yo me incluyo, he llegado a escuchar que les han dicho que tienen el síndrome de Peter Pan, que se sienten jóvenes, que no maduran, y por eso quieren estar con morritas, como dicen, ¿no? Con chiquillas. Bueno, la descalificación es un recurso, es un arma que la mujer tiene para intentar oponer, a callar, ¿sí? Conciencias, a callar voces disidentes de este modelo que la viene enfatizando desde antaño. Y por último, la otra, digamos, en este arsenal que ellas poseen, es el uso del histrionismo. ¿Sí? Histrionismo como herramienta, ¿sí? Esta posibilidad de que ellas puedan exagerar grandilocuentemente, ¿sí? De que puedan adoptar una posición agresiva, ¿sí? Este mecanismo que le puede avalar incluso el que se muestre, ¿cómo puedo decir?, loca. ¿Sí? El hecho de que pueda tener libertad para desatar esa criatura emocional, ¿sí? Que por dentro tiene. ¿Sí? Recordemos también que la mujer es preponderantemente emocional, mientras que el hombre es preponderantemente racional. En la prerrogativa femenina que ellas tienen, es decir, ese derecho a que se puedan cambiar de opinión, porque sí, esa prerrogativa, ese derecho que la sociedad le concede a poder ser caprichosas incluso, bueno, es un derivado también de no solo de la hipergamia, sino de todo este sistema feminocéntrico, sí, que las apañe, que las promueve. Bueno, el histrionismo es otro método, ¿sí? El recurrir a la violencia, a actitudes agresivas, ponerse a gritar, ¿sí? Desatando ese ser emocional, esa criatura, ¿sí? Emocional. Cada vez que un hombre le desafía el ego, cada vez que un hombre le muestra cómo es en realidad, ¿sí? Lo van a utilizar. Sí, bueno, como hombres de la Red Pill tenemos que ser conscientes muchas veces, principalmente de que nuestra experiencia no es igual a las de ellas y que a la misma vez ellas nunca entenderán nuestra propia experiencia, simplemente porque no son hombres, ni nosotros podremos entender su propia experiencia porque no somos mujeres. ¿Sí? Sí podemos comprenderlas, sí podemos entender cómo es que esto funciona, ¿sí? Operativamente, cómo es su firmware, ¿sí? Su software mental, cómo es que el marco general psicológico, tanto de la mujer y de los hombres, operan, ¿sí? Por regla, pero acabadamente, como no somos, esto me refiero a los hombres, como no somos mujeres, no podemos comprender, ¿sí? No podemos, entender acabadamente, cabalmente la experiencia femenina y por ende tampoco ellas pueden entender nuestra propia experiencia, ¿sí? Como hombres Red Pillar, y para cerrar, creo importante decir
que igualmente hay que adoptar una posición de optimismo, si no caer en el derrotismo, o no caer en el victimismo, o en aquello denominado píldora rage, ¿no? Aquella píldora furiosa, así, andar furioso, enojado, sino adoptar una posición optimista, ¿sí? Una posición constructiva incluso, aceptando las distintas experiencias y tratando de aprovecharnos del conocimiento, ¿sí? El conocimiento es poder, ¿sí? El saber es poder. Entonces, utilizar estas herramientas, ya fuese para despertar a nuestros seres más queridos, ya fuese para utilizarla en nuestro propio favor. ¿Sí? No por nada, incluso los hombres más Red Piller, ¿sí? Aquel que escribió la Biblia de la filosofía Red Pill, Rollo Tomassi, por ejemplo, está casado actualmente y tiene familia y vive con su mujer y su hijo. O sea, ha aprendido a convivir. ¿Sí? Bueno, mi idea acá es, en primer término, es que hayamos entendido un poco por qué es que nuestra sociedad se volvió feminocéntrica, en base a qué es feminocéntrica, y por último, ver una vez que la mujer, ¿sí?, se siente deslegitimada, por qué es que actúa como actúa, ¿sí?, por qué es que busca avergonzar, y por regla le siguen, ¿sí? Le sigue todo un conjunto de personas, ¿sí? Entre los hombres, por ejemplo, se le dice caballeros blancos a aquellos que las defienden, incluso aún en contra de sus propios intereses, como otras mujeres, las cuales se sienten identificadas con tanto con la burla, con la vergüenza, con la descalificación, con la agresión, incluso con esas actitudes histriónicas que le propinan a los hombres que logran deslegitimarlas. Entonces, es importante entender que cada uno tiene experiencias distintas y, en segundo término, no enojarse con la realidad, ¿sí? No enojarse con la realidad. Tratar de aceptarla y utilizarla en nuestro propio favor, ¿sí? Bueno, espero que sirva. Si te gustó este video, te pido que te suscribas, deja tu comentario, dime qué te pareció y nos estamos viendo o hablando en otro video podcast, ¿sí? Los leo.